¿Qué tal? Bienvenidos al programa Una ventana al universo de la Sociedad Astronómica de Baja California. Mi nombre es Alberto Levi. ¿Saben ustedes que el Sol es el causante en 96% del clima que tenemos sobre la Tierra? Bueno, es muy importante poder estudiar al Sol en forma diaria y por varios métodos científicos. De ahí, el programa de hoy es el máximo solar. Espero lo disfruten. Si una noche cualquiera levantamos al cielo nuestros ojos, podremos ver muchísimas estrellas, siempre y cuando estemos alejados de las luces de una ciudad. El número preciso de estrellas que se perciben a simple vista puede acercarse a las 6.000. Pero esto no significa que veamos demasiado. Con la ayuda de un telescopio se alcanzan a distinguir varios millones. Pero el número real es mucho mayor. Solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay 250.000 millones de estrellas individuales, y más allá hay millones de galaxias. De todas las estrellas del firmamento, la más cercana a la Tierra es el Sol. Y estudiando ese gran laboratorio generador de grandes energías, es lo que nos permite comparar y analizar otras estrellas, las galaxias, y de alguna manera la evolución del mismo universo. La cantidad de estrellas es astronómicamente grande y lleva inexorablemente a preguntarse, ¿de dónde sale semejante cantidad de astros y en especial nuestro Sol? La formación de las estrellas se produce en regiones densas de polvo y gas molecular, conocidas como nebulosas interestelares. La fuerza de la gravedad acerca a los átomos de hidrógeno hacia el centro de la acumulación, haciéndolo más y más denso. Llega un punto en que sus velocidades y choques son tan grandes que el protón de un núcleo de hidrógeno logra vencer la repulsión eléctrica del núcleo en la que impacta, fusionándose con él y otros más hasta formar un núcleo estable de helio. Una estrella, desde su nacimiento, tiene diferentes fases de evolución. En sus primeras etapas como embrión es rodeada por los restos de la nube de gas desde la cual se formó. Esa nube de gas es gradualmente disipada por la radiación que emana de la estrella, posiblemente quedando atrás un sistema de objetos menores como planetas, etc. Pasada la etapa de la infancia, una estrella entra a su madurez, que se caracteriza por un periodo largo de estabilidad, durante el cual, en su núcleo, el hidrógeno se va convirtiendo en helio, liberando enormes cantidades de energía. Las características de la estrella resultante dependerán de la magnitud de su masa, y cuanto más masiva sea la estrella, mayor será su luminosidad, y con mayor velocidad agotará el hidrógeno de su núcleo, lo que la hará más luminosa, más grande y más caliente. La rápida fusión de hidrógeno en helio también implica un agotamiento de las reservas del primero, más pronto en estrellas masivas que para las de menor tamaño. La formación de nuestro sistema solar comenzó gracias a la poderosa onda de choque de una supernova hace 5.000 millones de años. Tras la enorme explosión, la estrella moribunda inyectó una gran cantidad de materiales en la vecina nube de polvo y gas, causando su colapso gravitatorio y permitiendo así que se formaran el Sol y el resto de planetas que conocemos. El Sol es una esfera casi perfecta. Su peso equivale a la de 330.000 planetas del tamaño de la Tierra, y más del 99% de la materia que constituye el sistema solar está en el Sol. Está compuesto en unas 3/4 partes por hidrógeno. El resto es casi todo helio. Lo que queda, menos del 2%, es oxígeno, carbono y otros elementos más pesados. Pero como el Sol es tan grande, ese 2% alcanzaría para construir más de 5.000 tierras. La radiación del Sol proviene de la fusión de hidrógeno a helio. Para producir toda la radiación vertida por el Sol, donde cada segundo tienen que fusionarse 654.6 millones de toneladas de hidrógeno en 650 millones de toneladas de helio. Las 4.600.000 toneladas restantes se convierten en energía de radiación
y las pierde el Sol para siempre. Una ínfima porción de esta energía es la que incide sobre la Tierra, y es suficiente para mantener toda la vida en nuestro planeta. Es en ese momento cuando entran las estrellas a la secuencia principal en el diagrama de Hertzsprung-Russell, comúnmente abreviado como diagrama HR, y es un gráfico de dispersión de las estrellas que indica la relación entre las magnitudes absolutas o luminosidades de las estrellas en comparación con sus clasificaciones espectrales o las temperaturas efectivas. Por lo anterior, podemos observar estrellas con diferentes colores según su temperatura superficial. Como un ejemplo de ello, son los diversos colores que muestra la flama de una vela. El azul más caliente se encuentra en la base de la flama y la más fría resulta ser la zona rojiza en la punta de la flama. Así que al observar un sistema de estrellas binarias, como el víreo, logramos apreciar la diferencia en brillo y color. Una de ellas azul muy caliente y la compañera amarilla mucho más fría. En esta gráfica mostramos la nomenclatura y clasificación de las estrellas por color y temperatura. De ahí que nuestro Sol en este momento es la estrella tipo espectral G2, de color blanco-amarilla. Para una estrella como el Sol, su permanencia en la secuencia principal es de unos 10.000 millones de años. Una estrella 10 veces más masiva será 10.000 veces más brillante, pero durará en la secuencia principal solo unos 100 millones de años. Cuando todo el hidrógeno del núcleo de la estrella se haya convertido en helio, ésta comenzará su desarrollo. La fusión del helio requiere una mayor temperatura en el núcleo, por lo que la estrella incrementará tanto su tamaño como la densidad de su núcleo. El Sol abandonará en ese momento la secuencia principal y entrará en la fase de gigante roja, durante la cual su radio aumentará hasta la órbita de Marte y perderá mucha masa. Para entonces, la Tierra ya habrá desaparecido. Cuando el Sol alcance el final de la fase de gigante roja, habrán pasado 1 o 2 millones de años desde que dejó la secuencia principal. La fusión del helio proporciona menos energía que la del hidrógeno, es decir, que la reserva de helio se agota mucho más rápido que la del hidrógeno. Lo que sigue eyectará una envoltura de gas para transformarse en una nebulosa planetaria. El núcleo remanente de las estrellas está formado principalmente por materia degenerada de electrones. En consecuencia, no se puede contraer más y las estrellas se enfrían lentamente, transformándose en enanas blancas. Se estima que el Sol se transformará en una enana blanca extremadamente densa. De vital importancia es el estudio y monitoreo del Sol y su actividad. El método más antiguo ha sido la observación de las manchas en la superficie del Sol. Las primeras observaciones sistemáticas de manchas solares fueron hechas por astrónomos chinos a partir del 28 a.C. Si bien existen noticias puntuales anteriores, el siglo IV a.C. y entre los años 28 a.C. y 1638 después de Cristo, se registraron un total de 112 manchas. Probablemente podían ver los grupos de manchas más grandes cuando la intensa luz del Sol era filtrada por el polvo que el viento había llevado desde los desiertos de Asia Central. En el año de 1609, Galileo Galilei fabrica un telescopio, el cual emplea para la observación del cielo nocturno, descubriendo cráteres en la Luna y lunas girando alrededor del planeta Júpiter, también las fases de Venus, pero además logra ingeniosamente proyectar la imagen del Sol sobre una pantalla, descubriendo las manchas solares. Logra observar y anota el cómo las manchas se mueven en una dirección, demostrando que el Sol giraba sobre su eje y calculando su duración en unos 28 días. Puesto que el Sol no es sólido, no todas sus partes giran del mismo modo. El periodo de rotación en los polos es de 33 días, mientras que en el ecuador dura 25 días. De ahí en adelante, el estudio de las manchas solares se convierte en una ciencia propia.
descubriendo que existe un ritmo en la actividad solar cuando pasa de un periodo de máximo número de manchas solares hacia un número de mínimo o nulo de manchas solares, siendo este periodo de aproximadamente 11 años. Una mancha solar es una región del Sol que tiene una temperatura de 4000 grados Kelvin y es más baja que los 5800 grados Kelvin del resto de la superficie a sus alrededores, razón por la cual se ve oscura, en contraste con la superficie más caliente de la superficie solar. Pero en realidad es muy brillante, genera una intensa actividad magnética. Una mancha solar típica consiste en una región central oscura, llamada umbra, rodeada de una penumbra más clara. Heinrich Schwabe fue el primero que observó la variación cíclica del número de manchas solares entre 1826 y 1843 y llevó a Rudolf Wolf a hacer observaciones sistemáticas que comienzan en 1848. El retraso en reconocer esta periodicidad del Sol se debe al comportamiento muy raro del Sol durante el siglo XVII. El astrónomo solar Edward Maunder se percató que desde 1645 a 1715 el Sol interrumpe el ciclo de 11 años y aparece una época donde casi no aparecen manchas, denominado el mínimo de Maunder. El Sol y las estrellas suelen pasar un tercio de su vida en estas crisis y durante ellas la energía que emite es menor y se corresponde con periodos fríos en el clima terrestre. Las auroras boreales o las australes causadas por la actividad solar desaparecen o son muy raras. Han habido 6 mínimos solares similares al de Maunder, desde el mínimo egipcio de 1300 a.C. hasta el último que es el de Maunder, pero su aparición es muy irregular, con lapsos de solo 180 años hasta 1100 años entre mínimos. Alrededor de 1850, el clima del mundo empezó a calentarse de nuevo, y puede decirse que la pequeña edad de hielo se acabó en ese momento. Nuestro Sol es una enorme bola de gas caliente cargada eléctricamente. Este gas con carga eléctrica se mueve, generando un potente campo magnético. El campo magnético del Sol pasa por un ciclo denominado el ciclo solar. Cada 11 años más o menos, el campo magnético del Sol cambia completamente. Esto significa que los polos norte y sur del Sol cambian de lugar. Luego demoran unos 11 años en volver de nuevo a la posición inicial. El ciclo solar afecta la actividad de la superficie del Sol, como las manchas solares causadas por los campos magnéticos. Debido a la rotación diferencial más rápida en los polos que en el ecuador solar, las líneas de campo magnético se retuercen al punto de ruptura, creando una enorme tormenta magnética en la superficie del Sol, lanzando enormes cantidades de energía y partículas polarizadas al espacio. A medida que los campos magnéticos cambian, también lo hace la cantidad de actividad en la superficie del Sol. Una forma de hacer un seguimiento del ciclo solar es contando el número de manchas solares. El comienzo de un ciclo solar es un mínimo solar o cuando el Sol tiene menos manchas solares. Con el paso del tiempo aumenta la actividad solar y con ella el número de manchas solares. La mitad del ciclo solar es llamado máximo solar. A medida que el ciclo termina, vuelve al mínimo solar y comienza un ciclo nuevo. Las erupciones gigantes en el Sol, como las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal, también aumentan durante el ciclo solar. Estas erupciones envían poderosos golpes de energía y materia al espacio. Esta actividad puede tener efectos en la Tierra. Por ejemplo, las erupciones causan las llamadas auroras o dificultan las comunicaciones de radio. Las erupciones extremas pueden incluso afectar las redes eléctricas terrestres. La actividad del Sol solo se monitorea científicamente desde 1755, por lo que hasta ahora la humanidad solo ha podido asistir a 24 ciclos completos. Aunque con un poco de retraso, el ciclo 25 acaba de empezar. Durante el ciclo pasado, el máximo de manchas solares fue apenas de 116,
frente a una media de 179 manchas solares. Los pronósticos del ciclo solar pueden ayudar a los científicos a proteger nuestras comunicaciones por radio aquí en la Tierra y ayudar a mantener seguros a los satélites y astronautas en el espacio exterior. La radiación puede ser peligrosa para los astronautas que trabajan fuera de la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo será el ciclo solar 25? El Sol se está despertando de su último sueño. A medida que manchas solares y fulguraciones, signos de un nuevo ciclo solar, burbujean en la superficie del Sol, los científicos se preguntan, ¿cómo será este próximo ciclo? En los últimos 40 años hemos podido observar el Sol con mucho más detalle. Los científicos del programa de la División Heliofísica de la NASA han dicho, esto ha producido una gran cantidad de información, pero cuantificar y simular el ciclo solar sigue siendo un reto. Tenemos en nuestra contra de lo variable que es el Sol y la complejidad de lo que sucede dentro del Sol. Sin entender completamente cómo el campo magnético que impulsa la actividad solar se desplaza dentro del Sol, los científicos tienen que hacer algunas suposiciones. La difícil situación de los modelos solares podría compararse con la de los meteorólogos si estos tratan de pronosticar el tiempo mirando solo la atmósfera superior y no las críticas capas por debajo. Actualmente los polos del Sol son tan fuertes como lo fueron en el mismo punto del último ciclo solar, que los científicos interpretan como signos de que el ciclo solar 25 se desarrollará de manera similar al ciclo 24. El ciclo solar 24 fue un ciclo débil, alcanzando un máximo de 114 manchas solares, siendo el promedio de 179. El ciclo solar 25 ya está en marcha y se prevé que alcance su punto máximo con 115 manchas solares en julio del 2025. El próximo periodo de calma del Sol comenzará alrededor de la primera mitad del año 2027. Si el ciclo solar 25 cumple con las predicciones del panel, debería ser un poco más débil que el ciclo promedio, comparado con el resto de la historia del Sol. También se espera que el ciclo 25 ponga fin a una tendencia más larga en las últimas 4 décadas, en las que el campo magnético en los polos del Sol se estaba debilitando gradualmente. Como resultado, los ciclos solares también han sido cada vez más débiles. Si el ciclo solar 25 ve un final a esta disminución, se sofocarían las especulaciones de que el Sol podría entrar en un gran mínimo solar, un tramo de décadas a siglos de pequeña actividad solar. El último de esos mínimos, conocido como el mínimo de Maunder, ocurrió en medio de lo que se conoce como la pequeña edad de hielo del siglo XIII al XIX, causando creencias de que otro gran mínimo podría conducir al enfriamiento global. Eventualmente, a los científicos les gustaría poder emitir pronósticos semanales para el Sol, al igual que los meteorólogos lo hacen para la Tierra. Pero el ciclo solar y el pronóstico del clima espacial aún están lejos de ese escenario. El ciclo solar 25 continuará desarrollándose y los científicos seguirán ajustando sus modelos y observando para ver qué tan cerca están sus predicciones de la realidad. Pasarán unos 5 o 6 años antes de que puedan decir quién llevaba la razón. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima Ventana al Universo.